preguntas y dudas también habrá respecto del comienzo de clases. ¿Peligra el comienzo de las clases? Se lo pregunto a Carlos Oroz, secretario gremial de ADEMIS. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, en estas condiciones peligra el inicio de clases, sí, ¿no? Convengamos, nosotros hemos tenido una reunión paritaria, una formal y otra en la que hubo un ofrecimiento que totaliza el 22% recién en octubre, 7% en febrero, 9% en marzo, 2% en julio y 4% en octubre. Claro, porque ADEMIS, digamos, es un gremio que tiene que negociar en el marco de las paritarias con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Claro. En esas condiciones nosotros decimos se va a dificultar mucho el comienzo de clase, no por decisión de la dirección de ADEMIS, sino por la misma decisión democrática de los docentes, que seguramente van a repudiar en forma masiva un aumento que se asemeja más a una burla que a una oferta real, en el marco de este proceso inflacionario que describían ustedes recién. Sí. ¿No? A ver, Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA de La Matanza, ¿peligra el comienzo de las clases en la provincia? Y sí, porque justamente la oferta que hizo el gobierno de la provincia fue rechazada por todos los sindicatos provinciales. Fue esta oferta de un aumento del 23,6 en 3 tramos, que anualizado es menos del 20%. Recordemos cuál es la composición de nuestros. El maestro de grado está en 7.200 pesos de bolsillo y 3.300 de básico. Es una cifra que está en menos de la mitad de la canasta familiar. Pero además, hoy tenemos en la portada de todos los diarios la orden que bajó Macri al gobierno de la provincia de que no puede ofertar nada que llegue al 30% siquiera, con lo cual tenemos en escena un techo recontra techo. Después que traigan, si quieren, a todos los ministros a decir que no hay techo, pero claramente hoy quedó claro que el gobierno nacional le ordenó al gobierno de la provincia que cualquier oferta tiene que estar por debajo del 30%, lo cual es muy claro, hay un techo preciso, que es que toda situación de la crisis de la provincia, de la crisis nacional, de lo que ellos consideran el déficit fiscal, lo tenemos que pagar los docentes y los trabajadores en general. Eso es inadmisible en el marco donde, por ejemplo, se está cerrando el acuerdo con los fondos buitres y les están pagando miles de millones de dólares a los fondos buitres. Pago al contado a los bonistas italianos. Y en ese punto, ¿te imaginás? No podemos aceptar los docentes congelamiento salarial y salario que sea la mitad de la canasta familiar. Miguel Ángel Díaz, titular de UDOC, ¿va a peligrar el comienzo de clases? Bueno, más o menos lo que acaban de decir los compañeros, ese es el clima del que tiene que hacernos salir el gobierno nacional y provincial. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hace rato que venimos luchando por un resarcimiento histórico. El gobierno anterior nos sometía a bajo salario, una inflación que era galopante y que nosotros un poco en soledad hacíamos un plan de lucha que lo desarrollamos durante varios años. Hoy estamos en esa situación y lo que queremos es que este gobierno salga del ciolismo, salga definitivamente en la provincia de Buenos Aires de las prácticas del ciolismo y que resuelva este conflicto. Lo puede hacer porque, mire, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional tienen muy buena relación. En la provincia de Buenos Aires, cuando se funda, Dardo Rocha tenía problemas con el presidente Roca. Fíjese que históricamente sí hubo siempre problemas con el gobierno nacional y los presidentes y los gobernadores. En este momento no, que sí que nosotros lo que pedimos es que el gobierno nacional en serio ejerza el federalismo, que ayude a través del FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que es una herramienta que tiene para ayudar a las provincias que están muy caídas, como la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Catamarca, Entre Ríos. Yo hoy tenía información respecto de 3 provincias donde sí corren peligro este comienzo de clases. Uno es Santiago del Estero y otro Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego. Por lo menos esas las mencionadas. Ustedes representan a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, por eso les preguntaba también. Pero María Belén, si me permitís, hay muchas provincias donde está cuestionado la situación, porque vos no te olvides que hoy el salario de referencia, el mínimo para el maestro de grado está en 6.060 pesos y hay al menos 7 provincias que están cobrando ese básico, ese salario de bolsillo. Y por lo tanto te das cuenta que la situación, si no se da un salto
retraso grande en materia de un aumento salarial no tiene remedio, porque digamos nadie puede aceptar estas condiciones. Y en ese sentido, en la paritaria nacional, las direcciones de los sindicatos nacionales han pedido 8.500 de referencia. Sí. Nosotros desde los UTEBAS multicolores, de todos los sectores de los UTEBAS combativos, consideramos que es insuficiente 8.500, porque lo que hay que fijar es un básico unificado nacional, que no puede estar en menos de entre 10 y 12.000 pesos de básico, sí. Porque también hay que discutir la composición interna del salario, si no después no lo cobran los jubilados, después estamos llenos de cifras en negro que van achatando la escala salarial y hacen que un trabajador que recién ingresa, un maestro que recién ingresa, cobre prácticamente lo mismo que un docente, como pasa por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que cobra un docente con 10 años cobra lo mismo que uno que recién se inicia. Es gravísima la situación. O sea, ustedes piden entre 10 y 12.000, ¿no es cierto? De básico. De básico. ¿Ustedes cuánto piden en Ciudad de Buenos Aires? Nosotros estamos pidiendo también un salario inicial de 12.000 pesos, lo que implica trasladado al conjunto de la escala en 43% de aumento. ¿43? Sí, 43%. Sí. Bueno, pero si nosotros no digo porque del 22 al 43 hay una distancia enorme. Muchas. El impacto que ha generado la quita de retenciones, la devaluación, el anuncio del tarifazo, los anuncios del posible aumento de transporte, del gas y un proceso inflacionario que no se ha frenado y que si se frena por las aspiraciones que tiene el gobierno van a ser vinculadas a un proceso recesivo, ¿no? Es más que justo y es lógico el reclamo que estamos haciendo. Le digo que no estamos haciendo nosotros un reclamo como ADEMIS disociado o muy disociado del conjunto de los otros sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires que han reclamado un piso del 35% de aumento. O sea, 12.000, ¿ustedes? Sí, no, 12.000 es una cifra que nosotros lo fijamos en el año 2009 con 1.800 pesos. En el año 2010 luchamos por los 2.500. En el año 2011, 3.200. 3.900 el otro año. 5.000 al otro, 6.400 el año 2014, el año pasado 9.000 pesos, más la inflación, estamos en 12.000 en este año. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una coherencia y tiene que ver en serio con el convivir, porque se está hablando de mejorar la educación y calidad educativa, piden, pero la calidad de la vida de la gente nunca vamos a hablar. Y nosotros tenemos que vivir de calidad educativa, claro, de las condiciones salariales, sí. O de la infraestructura en las escuelas. Por lo general se tiende a disociar eso. Calidad educativa, ¿con qué lo vinculan? Con procesos de evaluación individualista que tiendan a la competencia entre escuelas, a ranking de escuelas, a competencia entre docentes, en lugar de producir procesos de evaluación colectivos, como es el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo disocian de las condiciones materiales de los docentes, de las situaciones de las escuelas, de la falta de vacantes, etcétera. Yo quería agregar dos cosas, sí. María Belén, si me permitís. Tres advertencias, porque obviamente el gobierno está tirando como puntas de lo que entiende que puede ser elementos para encaminar o achatar justamente un porcentaje de aumento salarial. El primer punto, por lo que recién vimos, los porcentajes son engañosos porque partimos de una situación tan de atrás que cualquier porcentaje suena una enormidad, pero en realidad tiene que ver con cómo acercar mínimamente un poder adquisitivo lógico. El segundo punto es que está hablando de quizás una paritaria corta. Esto es muy tramposo. Nosotros consideramos que tiene que haber una cláusula gatillo de actualización por inflación, por lo mismo que ustedes plantearon hace unos instantes. El control de precios no existe, no quieren traer una nueva versión más compleja incluso de los precios cuidados, y el trabajador a duras penas tiene tiempo para ver a sus hijos todos los días, máxime en provincias como la nuestra, que está prácticamente naturalizado que todo el mundo trabaja a 2 cargos, lo cual es muy serio también porque ataca la salud docente, las condiciones de trabajo, la calidad educativa y demás. No nos vamos a poner a caminar 10.000 cuadras para ver si compramos un poquito más barato. Eso lo tiene que resolver el gobierno y, por lo tanto, consideramos que tiene que haber una cláusula de actualización por inflación, que es en forma mensual, entonces no pagamos nosotros el costo de si no pueden encontrar los precios. Y ya no existe más esa cláusula por actualización por inflación hace mucho tiempo. Hace mucho, creo que desde 2002 está prohibido. Pero sí se le reconocen a las empresas de servicios, que le reconocen a Denoria de Sur una actualización mensual. Entonces yo quiero lo mismo que le reconocen a las empresas. No, eso es diferente, para no mezclar, porque si no la gente no va a entender nada. En realidad eso tiene que ver con un sistema que se establece un precio único para todo el país. Es una actualización de tarifas teniendo en cuenta
un desfasaje entre el costo real y las tarifas que se vienen cobrando, en ese caso que es el argumento que aplica el gobierno y las empresas para los aumentos. De todas maneras, Belén, sí. si no se reajusta un salario en marzo como corresponda, que valga la pena, que sea digno, después la cláusula gatillo, ¿de qué va a ser? ¿Una cláusula gatillo? No, es que la cláusula, esa cláusula por inflación no se puede aplicar porque, digamos, a menos que haya alguna modificación, un proyecto de ley es inaplicable en el país. O sea, no existe esa cláusula. Ahora bien, ¿podrían llegar a aceptar, como hoy se barajó la posibilidad de que, teniendo en cuenta que la proyección que hace de inflación para el año del gobierno es del 25%, y que si no se cumple, digamos, con esta proyección, cuando se termina el primer semestre, ajustándose un 25% para que se cobre ese aumento, después podrían llegar a sentarse en julio nuevamente a negociar en paritarias? Todo eso lo tiene que resolver la gente en la asamblea, los compañeros lo van a resolver. Nosotros no podemos resolverlo hoy acá en esta mesa y decir, sí, vamos a ayudar al gobierno, porque en realidad lo que tienen que ayudar, el gobierno tiene que ayudar a nosotros, los docentes, que somos la correa de transmisión, por lo menos ahora, de esta forma de educación del conocimiento. Entonces, ayúdenos a nosotros que podamos resolver esta situación, que nos podamos sacar de la cabeza el conflicto salarial, que podamos vivir dignamente y después nosotros vamos a poder ayudar naturalmente al gobierno. Entiendo lo de las asambleas y que tienen que decidir todos los compañeros, pero ustedes por sí mismos, digamos, ¿aceptarían eso que hoy sobrevoló, no podemos digamos, aceptar por nosotros mismos? No, está claro, pero es lo que yo te planteé previamente. Acá, por supuesto, todo va a ser sometido a las asambleas. Nosotros, de hecho, ya desde la semana del 15 estamos convocando asambleas de escuelas y asambleas distritales. El 12 entendemos que hay que movilizarnos a la paritaria para que el gobierno entienda que estas ofertas no van, y además ya hay una primera convocatoria de ATE a un paro el 24. Entendemos que también hay que considerar si no tenemos que sumarnos a esa convocatoria previa al inicio de clases, que va a concentrar parte de todo este descontento que está dando vueltas. A ver, ese es el paro que hace la Asociación de Trabajadores del Estado para el 24. Ustedes están evaluando la posibilidad de sumarse. Ahora les pregunto, en base a la diferencia tan grande que están estableciendo entre el 22% que ofrece el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 23,6% que ofrece el gobierno de la provincia de Buenos Aires y su pretensión de llegar aproximadamente al 43%, digamos, son 20 puntos porcentuales de diferencia. Pero Belén, vos partís yo les pregunto si van a hacer medidas de fuerza. Pero vos partís de distintos iniciales, porque en Capital Federal es 8.500 el sueldo inicial, en la provincia de Buenos Aires el 7.000, por lo tanto el 23% de la provincia de Buenos Aires, no vemos el 23% del resultado, el total de Capital. Por lo tanto, digamos, nosotros casi todos estamos coincidiendo hoy que debe ser un salario de 12.000 pesos. Entonces, creo que el Estado Nacional no tiene que mirar para otro lado, el conflicto lo tiene que resolver, porque mirá, María Belén, el año 88 fue el conflicto grande, yo fui parte de esa conducción del conflicto, recibía a más de 400 compañeros del sur y le dimos de comer, y fue la marcha extraordinaria, la marcha blanca y toda esa lucha que se hizo en ese tiempo. Hace 28 años que estamos en el mismo lugar. 28 años, María Belén, porque llegamos a marzo con el conflicto siempre. ¿Quién falló? La clase política falló, porque no hay política de Estado. Esto ya tendría que estar resuelto, ni tendría que haber paritaria para docentes. Tendría que haber un aumento automático sobre un salario, por supuesto, digno, porque no vamos a hacer lo que han hecho con los jubilados, que resulta que ahora van a cobrar 5.000 pesos. Así que esos dos aumentos que tienen anuales no les sirven para nada. Y en estos últimos años lo que se ha hecho es reemplazar la actualización salarial, ¿no?, por acumulación de trabajo. Entonces, un docente tiene dos cargos, a veces más de 2 cargos para poder llegar a un salario digno, y eso afecta su salud, pero sobre todo afecta la calidad de lo que enseña. ¿Y tomarían medidas de fuerza? Reitero la pregunta. Mira, lo van a resolver las asambleas, pero yo entiendo que este escenario está prefigurado desde que se aprobó el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, porque fue un presupuesto que lo aprobaron todas las fuerzas políticas, el PRO, el Masismo, el Frente para la Victoria. El único voto en contra fue del Frente de Izquierda, y en ese punto, ese presupuesto contempla aumento 0 para los trabajadores estatales. O sea que vos ya tenés que han hecho un presupuesto en la provincia de Buenos Aires con una previsión que es 0.
y que es incluso con recortes y ajustes sobre salud, sobre educación, sobre asistencia social. O sea que vos ya tenés una previsión donde el gobierno y todos los que aprobaron ese presupuesto están pensando que la provincia puede funcionar sobre la base de semejante ajuste. Esto obviamente no puede avanzar sobre los trabajadores y sobre la docencia, porque es continuar y profundizar un ajuste que ya venía del gobierno Scioli, porque no nos vamos a... nosotros no podemos negar que hemos estado enfrentando justamente ese ajuste el año anterior, el anterior y sistemáticamente. Entonces acá hay una continuidad profundizando un ajuste que pretenden que paguemos los trabajadores. Ahora, lamentablemente lo paga la educación pública. Si uno ¿no? hace un corte transversal de lo que son las negociaciones hasta este momento, María Belén, uno descubre que el gobierno ha privilegiado hasta ahora a Hugo Moyano como interlocutor, como digamos primera base para sentarse a discutir lo que van a ser las condiciones paritarias. Eso es lo primero. Después, ¿a quién ha sumado ahora? Bueno, en el encuentro del jueves a Antonio Caló, el titular de también de la otra CGT, y a Luis Barrio Nuevo. ¿Los tres juntos? Los tres van a estar reunidos con el presidente Mauricio Macri. Se supone que Mauricio Macri va a ratificar lo que en algún momento, hace ya algunos días, le dijo al propio Hugo Moyano, es decir, que quiere que haya prudencia en la negociación paritaria y que a él no le disgustaría que se establezca algún tipo de incremento de referencia entre el 24 y el 28%. Se acerca el gobierno nacional a ellos, ¿por qué? Bueno, porque se supone que le sirven yo diría, de contraparte, en todo caso, interlocutores para lo que es un amplio sector del sindicalismo, en este caso también los docentes, que están mucho más duros. De hecho, la CTA que encabeza Hugo Yasky, pero también la que encabeza Pablo Micheli, bueno, se han manifestado en forma mucho más dura con respecto a lo que son las condiciones en las cuales se están sentando a negociar paritarias, porque ellos dicen, nos pusieron un techo y ahora resulta que tenemos que negociar por debajo de esa marca, cuando en general todo alrededor, todos los indicadores, la suba de las tarifas, los precios en el supermercado, todo nos dice que la pauta inflacionaria va a terminar dando por encima del 30%. Entonces acá la pregunta realmente Pese a que la proyección, digamos, del gobierno nacional, o por lo menos la palabra oficial, es que va a ser un 25%. Claro, es la aspiración del gobierno, esa es la aspiración, anualizada. Esa es la aspiración del presidente. Vos hablás como si hubieses estado en la reunión. Está bien, la aspiración del presidente seguramente debe ser 20% o menos, quizás el 17% sería bueno para Macri que arreglen las paritarias, pero para la gente no cierra. ¿Vos te crees que Moyano es mudo? ¿Vos te crees que Moyano es mudo? ¿Que lo va a ir a escuchar? ¿Que Moyano es un hombre que no tiene conciencia, que no tiene personalidad? ¿Vos te crees que Moyano no le dijo que con ese salario no cierran? Y que hay conflicto. Sí, pero hay otras herramientas que el gobierno se está reservando. Consejo directivo, te cuento. Mañana hay consejo directivo. Yo soy parte del consejo directivo que vos decís eso. Y mañana vamos a tener un informe, no de una reunión, porque fue una reunión sin compromiso. Fue una charla para la reunión, para preparar la reunión esta. Que sí que no hay ningún misterio. Hay gremios que pueden bancarse quizás una recomposición del 30, 35%, porque todos estos años vinieron acumulando aumento de salario. Pero nosotros fuimos afectados por el gobierno anterior y espero que este gobierno no repita el mismo esquema. 12 años de pérdida de nuestro salario, esta es la verdad. Y eso tiene un nombre que se llama Cristina Fernández. Y tiene en la provincia de Buenos Aires, tiene dos nombres, Felipe Solá y Scioli. Bueno, pero está claro que el gobierno actual está continuando la misma política de ajuste y en ese punto no hay distinciones. Por lo tanto, me parece que cualquier ilusión en lo que vaya a cambiar, yo entiendo que se va a reunir con las centrales sindicales de todos los colores y van a intentar pactar por la entrega del dinero a las obras sociales y alguna otra cuestión que no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores. De los gremios, de las obras sociales de los gremios, y eso lo afecta directamente a los trabajadores. No digamos que no tiene nada que ver. Porque eso es un choreo que hizo Cristina Fernández. Se quedó con esa caja gravísima. 26.000 millones de pesos debe. Y se lo debe a los trabajadores, no se lo debe a los dirigentes. Pero se los va a dar a los dirigentes. Porque si lo administraran ustedes también, diría. Se los va a dar a los dirigentes y los dirigentes van a negociar con el gobierno si les conviene, como han hecho estas mismas centrales con el gobierno anterior cuando les convino. No, porque nosotros fuimos a la justicia. Cuando les convino. Por lo tanto, tenemos un problema por ese tema y por el tema de la tenemos un problema que es que los trabajadores
pretende el gobierno actual, profundizando lo que hizo el anterior, que terminemos pagando el pato de un negociado que le están permitiendo hacer a los bancos, a los bonistas, a los holdouts, a las privatizadas y a todo tipo de sector patronal, y en ese punto lo único que no se puede actualizar acá es el salario. Por eso nos están colocando los techos que nos están colocando. Con la devolución y en ese punto de Obras Sociales, que es muy claro con los bancos, ¿no? Digamos así, porque si no la gente no entiende nada. Ahora, digamos, el gobierno se está reservando algunas herramientas para la negociación. Una de las más fuertes, la modificación del mínimo no imponible de ganancias. Y ahí adentro también hay modificaciones que yo creo que para mucha gente que nos está mirando van a ser relevantes. Por ejemplo, se está estudiando a ver si se anuncia o no que se pueda deducir el alquiler que uno paga en forma mensual de lo que es el pago del impuesto. Es decir, vos pagas ganancias, pero al mismo tiempo a fin de mes pagás el alquiler donde vive tu familia. Bueno, que el costo de ese alquiler vos lo puedas deducir, es decir, que se lo saques a lo que es tu base sobre la cual vas a pagar el impuesto. Imponible. Es un anuncio que es contundente. La pregunta es si eso se va a agregar a la negociación o van a tratar de compensarlo con algún punto menos. No, a esos sectores van a ver beneficiados porque va a ser un desahogo, porque es un impuesto al trabajo, no es un impuesto a ganancia. ¿Qué pasa? Hay sectores que sí, pero eso está bien. Claro, eso está bien. Ahora, además no afecta a todos los trabajadores. En educación pasa a ser un 16, un 17% de los compañeros en esos salarios. Los demás no están afectados. El resto está muy por debajo. No puede ser una moneda de cambio, y eso es un problema muy serio. El impuesto a las ganancias es un robo al salario. Tendrían que eliminarlo de plano. Esta suba al mínimo no imponible, convengamos que ya se está haciendo esperar mucho, porque fue una promesa de campaña y ya van para 2-3 meses largos sin que todavía aparezca nada efectivizado. Y encima, como moneda de cambio para bajar los porcentajes, es inadmisible también, porque justamente en el caso de los docentes, un preceptor que gana 6.500 pesos de salario inicial con 3.000 de básico y un maestro que está en 7.200, te das cuenta que hoy queda fuera de ese mínimo no imponible en la mayoría de los casos, y que por lo tanto no le significa nada esa modificación de la alicuota, que entiendo que tienen que eliminarse de plano, porque estoy completamente en contra de semejante confiscación del salario, pero no es una moneda de cambio igualitaria. Lo mismo pasa con las asignaciones familiares. Estaban hablando del problema de los monotributistas. Por supuesto, los monotributistas es una gran forma de fraude laboral, de tener un montón de gente, digamos, sin las condiciones laborales correctas que se deberían tener. Por supuesto que tienen derecho a cobrar asignaciones familiares, pero también en los últimos años, con los topes para el cobro de las asignaciones, la enorme mayoría de los trabajadores hemos dejado de percibir las asignaciones familiares. Es enorme la cantidad. Entonces, y aportamos esa caja. Y aportamos a todas las cajas y demás, con lo cual son temas que no son monedas de cambio. Hay que resarcir el robo que hemos venido padeciendo, ¿no? En ese sentido me parece que esto es muy claro, y son medidas que están tardando una enormidad en aparecer. Por lo tanto, todo indica que lo único que se quiere es colocar el techo a las paritarias a cambio de nada, y eso me parece que es lo que está caldeando el ánimo. Sí, quiero preguntarles algo, ¿no? Porque todos los años pasa lo mismo. Todos los años pasa lo mismo. Digo, ¿por qué en febrero, en la proximidad de las clases, se da esta disputa que puede llevar a que los gremios docentes tomen medidas de fuerza y que no comiencen las clases, como también en varias oportunidades se ha dado, sobre todo en provincia de Buenos Aires? Porque no quieren resolver el conflicto y lo alargan. Es simple, es un juego de gitanos. Mira, hay un solo ejemplo en casi toda la historia de la lucha salarial docente, que solamente se resolvió en el mes de diciembre en Entre Ríos, cuando gobernó Busti, en el primer gobierno, el primer año de gobierno. Después no lo practicó más él tampoco. Por lo tanto, digamos, esto es una cuestión política. Tiene que ver con la voluntad política. Presupuesto, los gobiernos sí tienen presupuesto, tienen un presupuesto votado que es mucho dinero, pero además tiene la ayuda de Nación que le va a dar una mano para que la provincia de Buenos Aires no se caiga. Por lo tanto, está en óptimas condiciones la provincia de Buenos Aires de dar muy buenos salarios. Nosotros todos los noviembres de los últimos años venimos pidiendo que se empiecen las reuniones paritarias en ese momento, para que no lleguemos a esta situación con la incertidumbre ante el inicio de clase a fines de febrero. E incluso en la primera reunión de paritaria solicitamos, y otros sindicatos también lo hicieron, una suma puente de aumento en enero para resarcir el proceso inflacionario de noviembre y diciembre, que había sido mucho más alto de lo previsto.
como para facilitar las negociaciones también hacia el inicio de clase. Sobre ninguna de las dos cosas tuvimos respuesta positiva. Sí, vamos a ver qué pasa. Y esta reunión, Julián, para cerrar el tema, ¿no es cierto?, que se va a concretar entre el presidente de la Nación y los representantes de las principales centrales sindicales, ¿no? Estamos hablando de Moyano, sentado junto con Caló y con Barrio Nuevo, sin la CTA presente, pero todos unidos de alguna manera entre sindicalistas, representantes de los trabajadores que han estado tan divididos y enfrentados en los últimos años. Sí, es una paradoja, ¿no? Porque en un punto este escenario muy complejo que les toca enfrentar a las distintas centrales sindicales termina reagrupándolos o alineándolos. No es un solo frente, porque obviamente ellos saben en forma consciente que les conviene negociar incluso hasta por separado. ¿Por qué? Una medida nada más. El gobierno se está reservando también determinado tipo de herramientas, por ejemplo, lo que es la negociación de una suma fija en lo que es esta mesa de diálogo. Bueno, una suma fija, ¿a quién le mejora el salario en forma contundente? Aquellos que tienen un promedio salarial más bajo. Es decir, si vos tenés a los metalúrgicos y a los camioneros tienen un salario por encima de los metalúrgicos. Entonces, una suma fija, ¿quién se lo mejora? Antonio Caló. Claro. Entonces, para Caló va a ser mucho más atractivo cerrar algún tipo de medida que contemple o lo que podría llegar a ser una recomposición desde el punto de vista de las paritarias, pero ligado a una suma fija, mientras que a Moyano le sirve mucho más, de alguna forma también lo que es la negociación vinculada a lo que puede ser un guarismo, es decir, un 25, un 30, un 35%. Sí, pero una suma fija tenés que estar hablando de 4.000, 5.000 pesos, porque eso realmente sería sensible, porque si vamos a hablar de una suma fija de 500, 700 pesos, la verdad que eso no le va a cerrar absolutamente a nadie, y es lo que están ofreciendo de alguna manera, porque el aumento desglosado en 3 partes, con casi todo en negro, es una suma fija. Bueno, pero lo que ha generado, María Belén, es, por ejemplo, la CTA, que estuvieron separadas de hace años realmente, Yasky con Micheli, bueno, hoy están alineados. Todos alineados, digamos, ¿no es cierto?, bajo un común denominador. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias a ustedes también. Vamos a ver qué pasa.